Yo recibí una lista de reglas antes de embarcar. 32 reglas para ser exacto. El hombre que me entregó el papel dijo que eran protocolos de seguridad estándar. Pero cuando yo pregunté por qué la regla número 8 decía «Nunca cuente los miembros de su equipo en voz alta», él solo miró hacia mí por un segundo demasiado largo y dijo «Usted va a entender cuando llegue allá». Yo nunca entendí. O mejor, yo entendí demasiado tarde. Déjame empezar desde el comienzo, porque si yo no cuento todo en orden, usted no va a creer en lo que ocurrió al final. Y yo necesito que usted crea, no por mí. Es porque si esto ocurrió conmigo, puede ocurrir con cualquier otra persona que vaya a trabajar allá. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo soy ingeniero de sistemas. Tengo 15 años de experiencia en ambientes de presión extrema. Y cuando la oferta apareció en mi bandeja de entrada, yo pensé que era estafa. Una empresa llamada Vantage Orbital. Salario 3 veces mayor que el que yo ganaba. Contrato de 6 meses. Localización del trabajo. Estación Artemis, base lunar sector 12. La luna. Ellos estaban me ofreciendo un empleo en la luna. Yo hice todas las investigaciones. La empresa era real. El programa era real. Ellos tenían contrato con agencias espaciales de 3 países diferentes. Todo verificable, todo documentado. Firmé el contrato en 2 semanas. El entrenamiento duró 4 meses. Supervivencia en ambiente de baja gravedad, protocolos de emergencia, manejo de sistemas de soporte de vida, comunicación vía satélite. Ellos me enseñaron todo que yo necesitaría saber para sobrevivir en la Luna. Todo, menos lo que realmente importaba. En el último día de entrenamiento, un hombre de traje gris entró en la sala sin presentarse, colocó un sobre en mi frente y dijo, «Lea antes de dormir esta noche». Cuando yo pregunté quién él era, él dijo que era del Departamento de Integración. Nunca más lo vi. El sobre tenía 8 páginas, fuente pequeña, espaciado simple. En la portada, escrito a mano, Protocolos de adaptación, Estación Artemis, confidencial. Y allí comenzaban las reglas. Las primeras eran normales, completamente normales. Usar siempre el traje completo fuera de los módulos habitacionales, nunca alejarse más de 200 metros del perímetro sin acompañante, verificar los niveles de oxígeno cada 45 minutos, mantener comunicación con la base cada hora durante excursiones externas. Hace sentido, ¿no? La Luna es un ambiente hostil. Esas reglas podrían estar en cualquier manual de seguridad espacial. Ahí vino la regla número 5. Si usted despertar y el reloj del módulo mostrar un horario diferente de su reloj personal, no comente con nadie. Ajuste su reloj personal para el horario del módulo y continúe normalmente. Yo leí 2 veces. Pensé que era algún protocolo técnico sobre uso horario o sincronización de sistemas. Escribí una nota mental para preguntar sobre eso después. Continué leyendo. Regla 6. No fotografíe la superficie lunar entre las coordenadas 47 norte y 52 norte sin autorización expresa del comandante de base. Eso incluye imágenes accidentales. Regla 7. Si usted oír su voz siendo repetida en el canal de comunicación interno, su propia voz, diciendo cosas que usted no dijo, apague el receptor por exactamente 3 minutos, después encienda de vuelta. No documente lo ocurrido. Yo paré de leer. Me quedé mirando para esa regla por un buen tiempo. Su propia voz, diciendo cosas que usted no dijo. Ese tipo de falla técnica existe. Ecos en el sistema de comunicación, interferencias de frecuencia, bugs de software. Yo me convencí de que era eso. Me convencí, fui a dormir y en la mañana siguiente embarqué para la Luna.
La viaje duró 62 horas. Cuando la base apareció por la ventana de la cápsula, aquellas cúpulas de metal gris esparcidas sobre el polvo lunar, yo sentí aquella mezcla de miedo y asombro que yo imagino que todo el mundo siente. Aquello era real. Yo estaba realmente yendo a trabajar en la Luna. El equipo era compuesto de 6 personas, incluyéndome a mí. La comandante se llamaba Doctora Valeria, especialista en geología lunar. Después tenía al Fabio, ingeniero de comunicaciones, la Sione, médica del equipo, el Rashid, responsable por los sistemas de energía, y la Priya, que cuidaba de los equipos científicos. 6 personas. Yo conté mentalmente cuando fuimos presentados. 6. Recordé de la regla 8. Nunca cuente los miembros de su equipo en voz alta. Guardé eso para mí. La primera semana fue casi perfecta. El trabajo era exactamente lo que yo esperaba. Mantenimiento de sistemas, verificaciones de rutina, soporte técnico para los experimentos científicos. La base era bien equipada. La comida era tolerable. Las comunicaciones con la Tierra funcionaban con un retraso de poco más de 1 segundo. Fue en la segunda semana que las cosas comenzaron a parecer levemente erradas. La primera cosa que noté fue el reloj. Yo me despierto a las 6 de la mañana, horario de base. Ellos mantienen un ciclo de día y noche artificial para preservar el ritmo circadiano del equipo. El martes de la segunda semana me desperté a las 6, miré para el reloj del módulo y él marcaba 6 horas como siempre. Miré para mi reloj personal. 4 horas y 47 minutos. Más de 1 hora de diferencia, de la nada. Yo había sincronizado los dos en el día anterior. Recordé de la regla 5. Ajusté mi reloj personal sin comentar nada. Fui a tomar desayuno como si nada hubiera ocurrido. Pero el Fabio estaba diferente en aquel día. Demasiado callado. Yo pregunté si él estaba bien y él dijo que sí, pero continuó mirando para la mesa mientras comía, como si estuviera intentando recordar de alguna cosa que había olvidado. En la noche, cuando íbamos a dormir, él dijo para mí en voz baja: ¿Usted tuvo la sensación hoy de que el día fue más corto? Yo dije que no. Él asintió despacio y fue para su cuarto. En la tercera semana, yo oí mi voz en el comunicador. Yo estaba haciendo una inspección de rutina en el módulo de energía cuando el receptor interno chisporroteó y oí, con total claridad, mi propia voz diciendo: «No abra el compartimiento este». Yo estaba de espaldas para el compartimiento este en aquel momento. Mi corazón paró. Apagué el receptor, conté 3 minutos en mi reloj, encendí de vuelta, silencio. No documenté, no hablé con nadie, pero yo me quedé mirando para el compartimiento este por un buen tiempo antes de continuar el trabajo. No abrí, no en aquel día. La regla que nadie me explicó derecho era la número 15. Evite mirar para la Tierra por períodos superiores a 2 minutos consecutivos. Si eso ocurrir accidentalmente, aléjese de la ventana inmediatamente y concéntrese en una tarea manual por al menos 30 minutos. Yo había leído esa regla varias veces y nunca entendí completamente. Afuera, la Tierra aparecía por la ventana panorámica del módulo principal, azul, blanca, absolutamente linda. Todo el mundo miraba. Era imposible no mirar. Pero nadie se quedaba mirando mucho tiempo. Yo pregunté para la Sione sobre eso, discretamente, como si fuera solo curiosidad. Ella dijo: «Tiene que ver con respuesta psicológica a la distancia. Ver la Tierra te recuerda que usted está muy lejos y puede inducir estados disociativos». Era una explicación buena, plausible, pero yo vi en los ojos de ella que ella no creía completamente en lo que estaba diciendo. El Rashid desapareció en la 5ª semana. No de una vez. Primero, él comenzó a aparecer menos en las comidas, después en las reuniones del equipo. Cuando yo pregunté para la Valeria, ella dijo que él estaba trabajando en turnos alternados por causa de una anomalía en el sistema de energía. Pero yo pasé por el sector de energía 3 veces en aquella semana y no lo vi en ninguna de ellas. En la 6ª semana, su nombre desapareció de la escala de trabajo.
Cuando yo pregunté para el Fabio sobre el Rashid, él me miró como si yo hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Rashid?, él preguntó. ¿Quién es Rashid? Yo sentí el suelo desaparecer debajo de mis pies. El ingeniero de energía, yo dije. Rashid vino en la misma cápsula que nosotros. Fabio frunció la frente. ¿Usted está bien? Somos 5 aquí. Siempre fuimos 5. Yo no dije más nada. Fui para mi módulo, cerré la puerta y releí la regla número 8 hasta que las palabras comenzaran a perder sentido frente a mí. Nunca cuente los miembros de su equipo en voz alta. Yo comencé a escribir todo en un cuaderno de papel. No en el sistema digital de la base, yo no confiaba más en el sistema digital. Papel, bolígrafo, guardado debajo de mi colchón. Las fechas no coincidían más. Yo había llegado hacía 6 semanas, pero mi cuaderno mostraba entradas de apenas 31 días. 15 días habían simplemente desaparecido, sin memoria, sin registro, sin nada. La PRIA paró de hablar conmigo en la 7ª semana. No fue de una vez, fue gradual. Respuestas más cortas, contacto visual cada vez menor, hasta que un día ella simplemente paró de reaccionar cuando yo hablaba, como si yo no estuviera allí. Pero ella conversaba con los otros normalmente. Yo era el único que percibía las inconsistencias. Yo era el único que aún recordaba del Rashid. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Ambiente de presión, aislamiento, baja gravedad afectando la circulación. Existen decenas de explicaciones médicas para alucinaciones en misiones espaciales. Pero el cuaderno era real, las anotaciones eran reales. Y la regla número 22, que yo nunca había conseguido interpretar derecho, de repente hizo todo sentido. Si usted comenzara a sospechar que la realidad a su alrededor fue alterada, no demuestre esa sospecha. Continúe sus rutinas normalmente. Documente apenas en papel físico. Espere. Esa era la instrucción. Esperar. Pero, ¿esperar por qué? Yo rompí una regla. La regla número 15. No fue planeado. Estaba pasando por el módulo principal tarde en la noche cuando todo el mundo dormía, y la Tierra estaba allí por la ventana, enorme, luminosa, irresistible. Yo me senté enfrente de la ventana y me quedé mirando. 1 minuto, 2 minutos, 3. Y entonces yo vi. No era la Tierra que yo conocía. Los continentes estaban diferentes. No radicalmente diferentes, usted necesitaría estar mirando con atención como yo estaba para notar, pero el contorno de América del Sur tenía una curvatura levemente equivocada. Europa parecía comprimida demasiado en el sentido norte-sur, y había una masa de tierra en el Océano Pacífico que no debería existir. Yo parpadeé, me froté los ojos, miré de nuevo. Aún estaba allí. Me levanté de la ventana tan rápido que golpeé la rodilla en la estructura metálica. Fui a mi módulo, abrí el cuaderno, escribí todo con la mano temblando. No dormí en aquella noche. En el día siguiente pedí una conexión de video con mi hermana en la Tierra. Era algo que hacíamos regularmente. La base permitía llamadas de hasta 20 minutos por semana. Mi hermana atendió. Ella sonrió cuando me vio, preguntó cómo yo estaba y habló sobre cosas normales, el trabajo de ella, el perro de ella, el clima allá afuera. Yo oí todo, respondí normalmente, pero me quedé mirando para la ventana detrás de ella todo el tiempo. La vista de la ventana de la casa de mi hermana mostraba la misma calle de siempre, los mismos edificios, los mismos árboles, pero el cielo estaba equivocado. No el color estaba correcto, azul con algunas nubes, era la posición del sol. Era casi mediodía en el horario de ella, pero el sol estaba demasiado bajo, casi en el horizonte, como si fuera final de tarde. Yo no dije nada. Terminé la llamada normalmente, cerré la conexión, y entonces tomé el cuaderno y escribí la única conclusión que hacía sentido, la única que explicaba los relojes desincronizados, los días desaparecidos, el Rashid que nadie recordaba, los continentes diferentes y el sol en el lugar equivocado.
O yo estoy completamente loco, o la tierra que yo estoy viendo desde aquí no es la tierra de donde yo vine. Encontré la respuesta 3 días después, escondida en un compartimiento de mantenimiento que yo nunca había abierto. No el compartimiento sino uno en el módulo de comunicaciones que estaba sellado con un candado simple que yo conseguí forzar. Dentro había un disco duro portátil y una carta. La carta no tenía firma. Estaba impresa en papel con membrete de Vantagen Orbital. Decía lo siguiente: si usted está leyendo esto, usted rompió una de las reglas primarias. Lamentamos que haya llegado a este punto. Las reglas existen para protegerlo a usted, no la base. Lo que usted está viendo por la ventana es correcto. Lo que usted creía ser su planeta natal es una reconstrucción basada en sus memorias recolectadas durante el entrenamiento. La perturbación cognitiva que usted está experimentando es temporal y esperada. Usted no fue contratado para trabajar en la Luna. Usted fue contratado para ayudarnos a entender por qué los otros dejaron de funcionar. No intente entrar en contacto con la Tierra real. Usted no tiene cómo alcanzarla desde aquí. Continúe siguiendo las reglas restantes. Es la única cosa que aún puede mantenerle entero. Yo leí la carta 4 veces. Después miré para el disco duro. Conecté en mi terminal portátil. Había un único archivo, un video. Yo presioné play. Era una grabación de cámara de seguridad. El ángulo mostraba el módulo principal de la base, el mismo módulo donde yo estaba ahora. La fecha en la esquina de la pantalla era de 6 meses antes de mi llegada. Y yo podía ver a un equipo de 6 personas trabajando normalmente. Una de ellas era yo, pero yo nunca había estado en esa base antes. Esa era mi primera misión. La grabación continuó. Yo asistía a aquel yo de 6 meses atrás mirando por la ventana panorámica por tiempo de más, exactamente como yo había hecho 3 días antes. Asistí él abrir un compartimiento de mantenimiento y tomar un disco duro. Asistí él conectar al terminal portátil. Y entonces la grabación cortó y el módulo quedó vacío. Los 6 de ellos simplemente desaparecieron, en un único cuadro. 6 personas y en el cuadro siguiente, nadie. Yo cerré el archivo, miré a mi alrededor. La base estaba silenciosa. Fui hasta la ventana panorámica, la tierra estaba allí, azul y blanca y linda. Y mientras yo miraba, por la primera vez desde que yo había llegado, me ocurrió una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Por qué en 6 semanas yo nunca había visto ninguna luz artificial en el lado nocturno de la Tierra? Ninguna ciudad, ninguna costa iluminada, ninguna señal de que miles de millones de personas vivían allá abajo. Solo oscuridad. Del lado nocturno era solo oscuridad completa. Yo cerré los ojos, respiré profundo, abrí los ojos de nuevo, y del corredor detrás de mí oí pasos. Eran 6 pares de pasos, pero en la base, en aquel momento, solo debería haber 5 personas además de mí. Yo no me giré. No porque estaba paralizado de miedo, aunque estaba, sino porque la regla número 32, la última, la que yo nunca había conseguido entender lo que significaba, ahora estaba absolutamente clara en mi cabeza. Si usted oyera más pasos que personas en la base, no se gire, mire apenas hacia adelante, cierre los ojos y recuerde, quien quiera que esté detrás de usted no es lo que parece, nunca fue. Los pasos pararon. Alguien quedó de pie detrás de mí, y oí una voz, mi voz, diciendo en voz baja, bien cerca de mi oído: «Usted debería haber parado en la regla número 8».